Tanto las noticias como la salud son importantes aquí en NSD. En Enfoque Matinal, en esta sección, vamos a conversar con el doctor Tomás Vargas, médico cirujano, oftalmólogo, y vamos a hablar de un tema que es un enemigo silente que nos llega al pasito sin darnos cuenta, y cuando comenzamos a darnos cuenta que perdemos la visión, ya es un hecho casi irreversible porque no hay un diagnóstico, no hay una información preliminar que permita que la persona se cuide de un problema como es la pérdida de la visión. Buenos días, doctor Vargas. Buenos días, Franklin Guerrero. Mucho gusto y gracias por esta oportunidad de comunicarle al pueblo sobre el peligro que representa padecer de glaucoma y no saberlo. Digo yo no saberlo porque la mayoría, más del 50% de los pacientes que tienen la enfermedad desconocen que la tienen porque es una enfermedad que no produce ningún síntoma. Las personas que no se revisan la visión de manera rutinaria pueden pasar desapercibido este detalle y pasarle lo que le pasó al presidente Balaguer, que perdió su visión teniendo todos los recursos para poderlo evitar, y eso es lo que queremos nosotros comunicar a los pacientes, a los televidentes en este caso, que es una enfermedad que depende principalmente de la elevación de la presión del ojo. En el ojo dentro produce un líquido que se llama humor acuoso, y en esa misma proporción de esa producción debe de ser drenado por otro mecanismo, por otra área del ojo, que es el trabéculo, y debe haber ese equilibrio para mantener una presión entre 8 y 18 milímetros de mercurio, que es el tono donde el ojo produce todos esos metabolismos de nutrición de cada tejido de manera normal. Okay. Si esa presión sube, entonces puede producir una compresión de las arterias, de las venas, disminuir la nutrición de esos tejidos y matarlos internamente. Hablar de conceptos un poquitito técnico que la gente posiblemente no nos entienda es identificar con que el órgano visual, el ojo, se encuentra alojado en la cavidad orbitaria por un orificio posterior entre el nervio óptico que queda prisionero en el centro como si fuera un cordón agarrado dentro del humor acuoso, que es el líquido que el paciente dice cuando le vaciaron el ojo. ¿De dónde sale ese líquido, ese humor acuoso que se va acumulando y hace presión sobre el nervio? ¿Cómo se produce ese líquido? Y mediante cuál proceso fisiológico debe eliminarse para ver que existe una compensación entre lo que entra y lo que debe salir, y cuando eso no sale, ¿por qué no sale? Bien, la producción del humor acuoso es una filtración. Hay unas venas pequeñas entre un músculo interno del globo ocular que se llama procesos ciliares, unos vasos especializados en filtrar. Del plasma filtra el líquido, un líquido que tiene una composición electrolítica especial, ¿verdad? Si, por ejemplo, un paciente diabético que se le sube el azúcar muy alta, también filtra el azúcar por ese humor acuoso y produce entonces en ese paciente con con diabetes descompensado, pues como el humor acuoso va a estar muy denso, pues eso puede producir un taponamiento del drenaje y es como una melcocha el humor acuoso. Entonces en diabético es mucho más frecuente el glaucoma. Entonces en un paciente normal, pues el líquido es normal y drena por una malla trabecular, como se llama, hacia unos vasos colectores. Ese líquido humor acuoso no se manifiesta como lágrimas saliendo del ojo, sino que va a recircular otra vez hacia los vasos epiesclerales para integrarse de nuevo a la circulación sanguínea. Okay. Y los pacientes que lógicamente vamos a interpretar que no tiene diabetes, el sistema de alimentación, el régimen de vida, las agresiones, ¿cómo inciden que se produzca más o menos humor acuoso? El aspecto metabólico del paciente, porque un paciente sí y porque otro no, aún no teniendo la diabetes. Influye mucho algo hereditario, ¿no? O sea, hay personas en la parte de la herencia, lo que se daña es el trabéculo por donde se drena, no tanto la producción, pero sí ciertos hábitos alimenticios, por ejemplo la ingesta de bebidas estimulantes como la cafeína, gaseosas,
alimentos subidos de sal. Ese tipo de situaciones puede influir en la producción mayor de humor acuoso, y también la ingesta de algunos medicamentos, principalmente los esteroides, pueden producir un aumento de la producción. Dígaselo a los muchachos, los esteroides son productos anabólicos para la gente que hace ejercicio, tener un mayor volumen muscular, acumular azúcar animal en las tramas de las fibras musculares. Así es. Esto, por ejemplo, las gotas oftálmicas que se usan como antiinflamatorios. Vasodilatadores de los músculos. Los vasodilatadores no tanto influyen, okay, pero sí los dilatadores de la pupila pueden bloquear el ángulo de drenaje. Pero generalmente esa sustancia la utiliza el oftalmólogo cuando va a hacer un examen de fondo de ojo. Un paciente, una persona común y corriente no debe usar eso. ¿Para qué lo usa? No, el oftalmólogo solamente lo usa para dilatar la pupila y ver el fondo de ojo, o para paralizar el músculo en una inflamación. Pero si tiene la condición anatómica de ángulo estrecho en un ojo, que hay personas que nacen así, si uno le dilata la pupila puede bloquear el ángulo y producir un glaucoma agudo que puede robarle la visión. Por eso es una indicación muy especializada. ¿Qué aspecto, qué elemento debe tomar en cuenta un paciente para comenzar a sospechar que tiene glaucoma o que comienza a aparecer la enfermedad? En primer lugar, si tiene algún familiar que haya quedado ciego y no haya sabido por qué quedó ciego, ya eso es una sospecha de que puede heredarlo. El glaucoma, como no produce ningún síntoma, no se puede asociar a ni dolor de cabeza, ni dolor en los ojos, ni visión borrosa. Solamente aquellas personas que tienen un glaucoma agudo de ángulo cerrado es el que le produce un dolor súper intenso, porque puede subir la presión hasta 60, 70 milímetros de mercurio. Y hemos visto pacientes que el ojo estalla, inclusive de tan alta la presión, que rompe la esclera y vacía el ojo. Pero por eso la detección temprana de la enfermedad se debe de realizar mediante exámenes rutinarios, periódicos, anuales, preferiblemente. Nosotros, por ejemplo, hacemos screening de la población, haciendo operativos de detección temprana, examinando el fondo de ojo para detectar excavaciones, que es lo que produce la presión. Exacto. Y detectar presión elevada. Para entonces, aquellos sospechosos que tengan ya sea presión alta o excavación del nervio, someterlos a exámenes que son los que dan el diagnóstico certero. Doctor, tenemos una llamada. Vamos a tomar una llamada telefónica. Buenos días. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? Buenos días, del ensanche Osama. Sí, su pregunta, señora. Fíjese, yo fui operada de glaucoma. Entonces, luego que me operaron, he tenido una serie de inconvenientes y ahora la doctora me está poniendo unas inyecciones en el centro del ojo. Yo no sé cuáles son las consecuencias de eso, porque yo en los Estados Unidos vi personas que con esa inyección se quedaron, no ven del ojo. Ok, como usted habla de que tuvo complicaciones postquirúrgicas, ¿a qué usted se refiere? Bueno, la misma retina, por consecuencia, como inducida, por inducción de algo, de líquido que me pusieron en la operación, me dio una ¿cómo que se llama esa enfermedad? Bueno, usted es diabética seguro, ¿no? No, yo no soy diabética. Es una enfermedad de la mácula, es una degeneración macular que usted tiene. Sí, exactamente. Porque esas inyecciones que le están poniendo se llama Avastin. Avastin, o puede ser otras que se llaman Lucentis, que son más caras, pero el Avastin es la más económica que existe en el mercado. 13,000 pesos. Ok, está bien, gracias por su llamada, señor. Vamos a tratar de interpretar qué es lo que la señora dice. El procedimiento quirúrgico del que ella habla se realizó. Ella habla de complicaciones posoperatorias. ¿Esas complicaciones son predecibles, se pueden evitar o son parte del mismo nivel de riesgo y del manejo de cada caso clínicamente? Sí, son parte del nivel de riesgo que existe. Puede haber una inflamación, un acúmulo de líquido entre las capas de la retina en el área central de la visión, que se llama mácula. Ese líquido, eso se llama un edema macular quístico, que puede revertirse con el uso de porque son problemas vasculares que dejan, por ejemplo, con la descompresión que se sucede en la cirugía, en algunos casos, gracias a Dios los mínimos, se produce ese quiste macular
Y el Avastin lo que hace es que repara los vasos sanguíneos que dejaron filtrar ese líquido. Las paredes endoteliales del vaso son reparadas por esa sustancia, evita que siga saliendo y el organismo absorbe ese líquido acumulado ahí y vuelve a recuperar su visión. Y con el examen general, con la analítica de ese paciente, ¿no se puede uno adelantar a pensar que puede tener el nivel de riesgo más alto que otra persona? Se le indican antiinflamatorios no esteroideos, como profiláctico prequirúrgico. Profiláctico prequirúrgico para evitar ese tipo de complicaciones. Gracias a Dios no a todos se le produce, pero en los casos que se produce, pues existen las tomografías de la retina, OCT, de mácula, que nosotros podemos detectar tempranamente y tratarla y revertir ese proceso. ¿El problema del glaucoma aparece simultáneamente en ambos ojos o en uno o en otro? Vamos a tomar una llamada primero, doctor. Sí. Buenos días, su nombre, su pregunta, por favor. Buenos días, mi nombre es Ángel Manuel. Específicamente quizás no será el tema de glaucoma, pero soy hipertenso, tomo Ramipres 0.5. Los ojos, sobre todo el derecho, tiende siempre a amanecerme muy rojo, o a veces en la tarde cuando estoy muy cansado, muy agobiado con el trabajo. ¿Qué relación tiene eso, por favor? Bueno. El enrojecimiento de los ojos. En la mañana y en la tarde, se refiere el que él es hipertenso y toma medicamentos hipertensivos, posiblemente diurético también. Sí, correcto. El enrojecimiento de los ojos tiene mucha relación básicamente con las alergias oculares, pero no necesariamente tiene que tener relación con la hipertensión. Sí, pero sí puede ser que sea una reacción alérgica a alguno de los medicamentos que está tomando. Yo he visto pacientes que con algunos antihipertensivos se le producen unas tos muy severas y tienen que cambiarle el medicamento. O sea, tendríamos que ver si hay algún factor ambiental, ya sea en su habitación, que por la mañana amanece él con los ojos rojos, o puede también deberse a un defecto visual que le produzca a él una extrema esfuerzo visual que le produzca enrojecimiento. Exacto. Entonces es bueno graduación correcta de su defecto visual, el uso del lente de manera permanente para que su vista descanse, porque he visto muchos pacientes con mucho enrojecimiento de los ojos que hasta la entrada de luz al ojo le produce una reacción inflamatoria de la conjuntiva, de los capilares, un estallamiento. Exacto. Vamos a tomar una próxima llamada. Buenos días, su nombre, su pregunta. Buenos días, mi nombre es Rojas. Yo quiero hacer una pregunta al doctor. ¿Cuál es la diferencia que hay entre glaucoma y catarata? Está bien, muchas gracias, señor. La relación de glaucoma y catarata son dos enfermedades totalmente diferentes, pero si una catarata es una catarata que se ha pasado ya de madurez, o sea, se llama hipermadura, pues puede bloquear el ángulo porque se llena de líquido y entonces se agranda, produce inclusive salida de algunas sustancias internas que producen la inflamación y producir un glaucoma secundario a una catarata hipermadura. Okay. Pero de por sí unas cataratas normales de esas que están en proceso de desarrollo no tiene por qué producir glaucoma. Okay. Vamos a tomar una última llamada. Buenos días, su nombre, su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Habla Francisco Toribio de San Cristóbal. Yo quiero hacer una pregunta al doctor. Acerca del tema que se está tratando. Ok, por favor, abrevie para tener el tiempo de respuesta. Generalmente yo tengo un dolor en el ojo derecho, que ese ojo es hipersensible a la luz que expiden los televisores, los teléfonos, esa luz que generalmente son de neón o tienen rayos ultravioleta. Okay. ¿Qué tiene que ver eso con la afección que tengo en el ojo? De acuerdo, muchas gracias por su llamada. Sí, la luz cuando entra por un ojo que padece de astigmatismo o de un defecto visual como la hipermetropía o miopía, ¿amplifica la percepción y el estímulo luminoso? No, lo que hace es que entra y no toma un camino directo hacia la mácula, sino que hay una disfracción, entonces hay un deslumbramiento. Por eso es importante que se chequee para corregir ese astigmatismo, para que el ojo no tenga que estar ajustando esa imagen distorsionada que se produce en la retina y descanse y tenga una visión más cómoda. Doctor, brevemente lo que le pregunté de la afección del glaucoma simultánea en los dos ojos, puede ser en uno.
El glaucoma es una enfermedad bilateral, pero puede empezar en un ojo, pero ya empieza en un ojo y seguro que se va a manifestar en el segundo ojo. Ok, vamos a hablar de la caminata brevemente, la actividad que tienen el día 17 que vimos en la introducción en la parte del mensaje. Sí, todas estas informaciones que nosotros queremos llevar es precisamente para tomar conciencia sobre que la enfermedad está presente en nuestro país y produce ceguera. Y por eso estamos organizando la carrera caminata, la segunda versión en este año va a ser el domingo 17 de abril a las 8 de la mañana en el Jardín Botánico. Para participar, las personas que se solidaricen con nosotros deben de adquirir este kit. El kit tiene la camiseta para la carrera con su logo, productos promocionales hidratantes, ¿dónde lo adquieren? Pueden adquirirlo en el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma, en Megacentro, en la zona oriental, en Sanvil, Jardín Botánico, en el Mirador Sur, en el kilómetro 0. El precio de contribución para los kits son 600 pesos para los caminantes y los corredores tienen un chip que le va a medir el tiempo de carrera. Va a haber 3 premios, va a ser un domingo festivo porque va a haber un show artístico. Los fondos que se recauden para esta actividad son utilizados para operar personas de muy escasos recursos que tienen problemas visuales. Este año pasado operamos 35 pacientes con diferentes patologías que fueron recuperadas su visión. Pacientes que no tienen seguro médico, que no tienen ningún tipo de recursos para operarse, son beneficiados con esta actividad. Este año queremos duplicar la cantidad de pacientes beneficiados que tenemos mucho en lista de espera. Doctor Vargas, muchísimas gracias por estar con nosotros, hablar de la enfermedad, hablar de la campaña de la caminata del 17.